fisiología renal. Miren, hay dos capítulos al final antes de ácido base que tienen que ver con el metabolismo de sodio, potasio, calcio. Es un resumen prácticamente de lo que hemos visto, ¿ya? Pero los temas que voy a tocar, eso lo quiero que busquen ahí en el libro, porque eso es lo que me interesa. El resto lo redunda a hacer la repetición, el resto de cosas, ¿ya? O sea, esos dos capítulos los vamos a resumir en uno, solo en los temas que vamos a tocar, ¿ya? Ahora. ¿Ya? Entonces vamos a tocar el metabolismo de sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, ¿no? Y del mecanismo como controla la osmolaridad, la ADH, los antidiuréticos. Todo está en esos dos capítulos. Y no son todos los capítulos, como le digo, los redundan, ¿no? Entonces hemos visto hasta ahora cómo el riñón, cómo cada nefrona es un pequeño riñón y va manejando, ¿no es cierto?, las concentraciones de los solutos y la reabsorción y la recuperación del agua en cada segmento de la nefrona. El doctor Cruz mucho se queja de que dice que les he hecho una pregunta, les he dicho, ¿qué hay en el líquido que se filtró por la cápsula de Bowman? Y ustedes le dicen, hay sangre, hay plasma, proteínas. Y en ningún momento hemos dicho eso, yo me acuerdo. ¿No? El capilar glomerular filtra agua. No filtra agua. Con glucosa sí, pero que se reabsorbe rápidamente a nivel de túbulo contorneado proximal. Y también al reabsorberse por el túbulo contorneado proximal, recuerden que tiene un transporte máximo la glucosa, ¿sí? Ese transporte máximo se debe a sus receptores que se ha descubierto que hay, ¿no? Los SGTL1, SGTL2, ¿no? Entonces dijimos que el transporte máximo de la glucosa era 375 miligramos. ¿A qué se refería esos 375 miligramos? Se refería a la cantidad de glucosa que había en la sangre, en el torrente sanguíneo, ¿no? Pero ya desde los 200 miligramos en el torrente sanguíneo se comienza a apreciar que existe glucosa en la orina. ¿Por qué? Y habíamos comentado que no todas las nefronas tienen la misma cantidad de receptores y algunas nefronas se saturan, hacen su transporte máximo y otras no, otras tienen más cantidad de receptores. Entonces esas que se saturan y tienen su transporte máximo, ya no tienen dónde llevar más glucosa y comienzan a eliminarla. Y por eso a partir de los 200 miligramos comenzamos a ver glucosa. Pero si hablamos en la totalidad del riñón, es 375 miligramos su transporte máximo. ¿Ya? 375 miligramos. Eso es en referente a la glucosa, ¿sí? Y también tenemos que recordar que nuestras nefronas están en la corteza del riñón, y hay unas nefronas que están lejos de la unión con la médula y otras están cerquitas a la unión medular, se llaman yuxtamedulares. Esas tienen asas de Henle largas que se meten hasta el fondo de la corteza, ¿no? Y en el fondo de la corteza renal, acá, el fondo de la corteza, que ya va a dar casi la papila urinaria, hemos visto que esta médula se vuelve hiperosmolar. ¿Qué quiere decir hiperosmolar? Que nuestra osmolaridad es 200, ¿no es cierto? 280, 300, perdón. Esta médula llega a tener 1200, 1300 de osmolaridad. ¿Por qué? Porque ahí se reabsorbe, aquí está impregnada de urea, están metidos todos los iones que se han reabsorbido, cloro, sodio, fosfato, calcio, todo se reabsorbe acá, entonces genera una presión, una concentración alta, ¿no? Y recordemos también que el asa de Henle es permeable al agua en esta zona, reabsorbe agua, pero en esta ya no, en la zona ascendente. Y entonces, en esta zona hay un montón de solutos, porque se salió todo el agua acá y se quedaron concentrados todos los solutos. Acá al fondo llegan solo solutos con un poquito de agua, entonces está recontra concentrada, ¿ya? Por eso todo es acá muy hiperosmolar. Y cuando va subiendo, acá se reabsorben todos los solutos, ¿sí?, en el asa ascendente de Henle, y cuando llega al túbulo contorneado distal, ya es una orina hipotónica, es decir, llega mucha agua para esa cantidad de solutos. Entonces ustedes tienen que tener un concepto en su cabecita en el que digan, si yo le echo 2 cucharitas de sal y 2 cucharitas de azúcar a una tacita, o 2 cucharitas de azúcar a mi taza de café,
va a estar dulcecito, ¿no es cierto? Pero si le echo 2 cucharitas de ese azúcar a un balde de agua, ¿va a ser dulce o no? No, ¿no es cierto? Si le echo 2 cucharitas de sal a una tacita de agua, va a estar recontra salado. Pero si le echo esas 2 cucharitas de sal a un balde de agua, de repente ni la siento, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede aquí, ¿sí? Se va diluyendo la orina y se va concentrando la orina, ¿ya? En el trayecto de la tubuladura renal, sobre todo el asa de Henle. ¿Y cómo se transportan? Lo habíamos visto, usando los iones, se transportan usando lo que ya habíamos conocido, los transportes pasivos, difusión simple, difusión facilitada, y los transportes activos, primario, secundario, con su cotransporte y su contratransporte, ¿cierto? Se van transportando de esa manera. El primer ion que vamos a analizar cómo se transporta es el ion sodio, que es el más importante. Vamos a recordar nomás, ¿no? Cómo se transporta. Primero vamos a ver el agua, que el agua se filtra a través del túbulo del capilar glomerular por sus fenestraciones. Hemos visto cómo está el tejido del capilar glomerular, cae a la cápsula de Bowman, el líquido. Este líquido es agua con muchos solutos, ¿no? Y esta agua va a comenzar su trayecto por el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, el agua va a seguir al sodio y al cloro, y los va a seguir a través de la célula y a los costaditos paracelular, y se va a meter al intersticio y de ahí va a pasar al torrente sanguíneo. Se va a recuperar el agua. Se recupera 65% del agua filtrada. ¿Cuánto era la tasa de filtración glomerular? 125 mililitros por minuto, ¿cierto? Entonces, de esos se va a recuperar el 65%, se va a filtrar en el túbulo contorneado proximal. Seguimos bajando y en el asa de Henle, en la rama descendente, en el asa descendente, el que se va a meter a la médula, como afuera hay tanta urea, tanto soluto que está ahí afuera, entonces el agua va a decir, tengo que diluir eso, y se sale el agua, ¿no es cierto? Y el agua se sale y regresa a su vaso sanguíneo, y ahí se reabsorbe 25% de agua más, ¿sí? Entonces, el poquito de agua que queda, más todos los solutos, llegan a la punta del asa de Henle, y ya ahí más bien es recontra concentrado. Es como que a esa tacita de agua le echaron 10 cucharas de sal, ¿no? Está recontra salado, 1200 miliosmoles, ¿ya? 1200 miliosmoles. Y sube, comienza a subir. Y entonces ahí, cuando comienza a subir, el agua continúa, pero ahí viene la parte donde le vamos a sacar la sal, a esa. Tenemos la capacidad de sacar sal, y sacamos sodio, cloro, todo. Y no sacamos agua porque es impermeable al agua, la rama ascendente. Y llega el túbulo contorneado distal, que ahí ya llega mucha agua, ¿no? Una taza de agua con una cucharita de sal nomás. Llega hipoosmolar, 200 milosmoles. ¿Ya? Entonces así se va diluyendo la orina. Entonces el agua se absorbió, túbulo contorneado proximal, 65%, asa de Henle descendente, 25%, y llegó así diluida al túbulo distal y llega al colector. Y ahí tenemos nuestra hormona antidiurética, ¿no es cierto? La hormona antidiurética, o sea, no quiere que orines, ¿no? Entonces se activa la hormona antidiurética y reabsorbe agua. Y ahí reabsorbe hasta llegar al 99%, ¿ya? Hasta el 99%, ¿sí? Cuando ya llegas al 99%, solo eliminas de los 180 litros, eliminas 1,5 litros, 2 litros a veces de orina al día, digamos. ¿Ya? Ese es el mecanismo del viaje del agua, por la hormona antidiurética. Y el sodio más bien se filtra con el agua. Y el sodio también tiene que filtrarse, la mayor cantidad se va a filtrar a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? El sodio se filtra en el túbulo contorneado proximal, se va a filtrar por difusión pasiva, es decir, va a pasarse nomás, se va a pasar nomás a través de las células, se va a pasar nomás,
¿Ya? Va a pasar. Y cuando pasa, entonces, en esta zona que es la zona basal, la membrana basal, recién va a entrar acá la bomba sodio-potasio, ¿no? Donde va a entrar potasio y va a salir sodio. Y este sodio sale acá. Ese potasio que vino acá se va a salir, pero va a volverse a meter, ¿ya? En forma pasiva. Porque el potasio tampoco lo podemos perder mucho. ¿Qué más te jala el sodio acá en esta zona? El agua. Se jala su cloro, se jala sus bicarbonatos, como bicarbonato de sodio. ¿Qué más se jala? ¿Se acuerdan con cotransporte? ¿Qué más jalaban con cotransporte? Algunos aminoácidos que habían pasado por ahí chiquitos. ¿Qué más? Y glucosa. Se jala la glucosa. El sodio es el que activa los transportadores de glucosa, ¿ya? Y se la jala. Entonces, todo eso se jala el sodio acá, el túbulo contorneado proximal. Entonces, y esa con todo lo que se jala, como aumenta la concentración, ¿quién se va detrás de ellos, de la concentración? El agua. ¿Sí? Y entonces ahí tienen el éxito de nuestro túbulo contorneado proximal, ¿no? Aumenta la concentración y se jala el agua, ¿sí? Y viene el 65% de agua que se jala en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El sodio sigue bajando, pero no se absorbió todo, solo el 70% del túbulo contorneado proximal. Entonces sigue bajando y en el asa descendente no va a salir nada de sodio, solo hay absorción de agua, ¿no? En el rama descendente. Suben en la rama ascendente y en la rama ascendente del ACGL encontramos el sin transportador, un sodio, un potasio, dos cloros, ¿no es cierto? Que jala y saca del túbulo a esos minerales, esos iones, los saca y reabsorbemos sodio, ¿no? Y cuando llegamos al túbulo distal, ahí viene algo que se llama hipoosmolar. ¿Por qué es hipoosmolar? Porque ahí nos encontramos con la mácula densa, ¿no es cierto? En el túbulo distal, cuando subimos a la corteza nos encontramos con la mácula densa. Y si él encuentra que hay mucha agua y poco sodio, entonces da su orden, ¿no? Y se genera también aldosterona, ¿no? ¿Y qué hace la aldosterona en el túbulo colector? Reabsorción de sodio. Reabsorbe sodio. Elimina potasio. Y elimina potasio, ¿no es cierto? Y tenemos el tercer mecanismo, el sodio. Entonces, esa es la importancia que la orina llegue hipoosmolar hasta la mácula densa, porque ahí vas a captar que hay poco sodio. Las células captan que hay poco sodio y entonces ordenan, se forma el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Y generan que haya aldosterona para recaptar sodio y eliminar potasio, ¿sí? ¿En qué células? En las células principales del túbulo colector. Entonces el sodio es muy importante y muy importante para mantener el equilibrio osmótico de nuestra economía, ¿no? Tenemos 140 miliequivalentes de sodio, ¿no? En nuestra economía, pero que pueden ir subiendo. ¿Por qué? Si tenemos dietas ricas en sodio, ¿sí? Si tenemos dietas ricas en sodio. Y entonces, si tenemos dietas ricas en sodio, entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa con nuestra economía? Aumenta nuestra osmolaridad. Aumenta nuestra osmolaridad, ¿no es cierto? Aumenta nuestra osmolaridad. ¿Sí? Tenemos dos factores que hacen que aumente nuestra osmolaridad principalmente: sodio y glucosa. El tercero es la urea, pero los principales son sodio y glucosa. Si comemos mucho sodio o si tenemos muchos niveles de glucosa, entonces nuestra osmolaridad va a estar aumentada. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos mayor cantidad de sodio? Cuando tenemos mayor cantidad de sodio, aumenta nuestra presión hidrostática glomerular, ¿sí? Nuestra presión hidrostática glomerular. Primero, vamos a ver cuando hay poco sodio, ¿no es cierto? Estimulamos a la mácula densa va a generar renina, va a generar angiotensina y va a aumentar la resistencia arteriolar aferente y va a mejorar la presión
arterial. ¿Sí? Va a mejorar la presión arterial. Y la presión arterial va a mejorar nuestra tasa de filtración glomerular y tiene todo un circuito de esa manera. Pero el sodio también es importante en los pacientes que hacen hipertensión, porque nosotros cuando un paciente hace hipertensión arterial no queremos que se genere renina, no queremos que se genere angiotensina, ¿cierto? Entonces usamos bloqueantes de angiotensina. El cloro va con el sodio, es un acompañante del sodio y prácticamente su reabsorción es pasiva, ¿ya? Su reabsorción es pasiva. Es pasiva en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. Y a nivel del asa de Henle tenemos que se reabsorben 2 cloros, un potasio y un sodio por el SIM transportador que tenemos en el asa de Henle. Entonces, un resumen del sodio. El potasio, sus niveles son mucho más riesgosos del potasio. El potasio nos ayuda a la conducción nerviosa, a la contracción muscular, ¿no? El potasio el potasio tiene mucho que ver con la transmisión cardíaca, con la relajación de la musculatura cardíaca que hemos visto en el miocardio. Su depósito principal está en la musculatura, en nuestros músculos. Entonces el potasio, con sus niveles tan ínfimos que tiene que ser reabsorbido también, ¿sí? Es filtrado y también tiene que ser reabsorbido. Parte del potasio, casi el 88% va a ser eliminado, reabsorbido. El sodio, el 99% se reabsorbe. El potasio no, el potasio se reabsorbe el 88%. O sea, tenemos que limitar el potasio. Entonces, ¿y dónde pasa esto del potasio? El potasio se reabsorbe primero en el túbulo contorneado proximal por el mecanismo que les dije. El sodio entraba a la célula por difusión facilitada, se intercambiaba en la membrana basal por la bomba ATPasa, salían 3 sodios, entraban a la célula 2 potasios. Esos potasios salían de la célula pasivamente y volvían a reingresar arrastrados por el agua, ¿no? Pasivamente. ¿Ya? En el asa de Henle, en cambio, se reabsorbe debido al SIM transportador. Un potasio, un sodio, 2 cloros, ¿no? Se reabsorbe en el asa de Henle. Y en el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, recordemos que en las células principales, la aldosterona hacía que ingrese sodio y salga potasio. Pero en las células intercaladas, ¿qué hacía? Que salga hidrógeno y regrese el potasio, ¿no es cierto? Y regrese el potasio en las células intercaladas. Entonces, en esa zona también es una zona de recuperación de potasio. Pero el potasio, como tiene que estar en un equilibrio constante, y su distribución principal es que 2% esté en la sangre, en el extracelular, y el 98% esté intracelular. O sea, casi no lo observamos. Entonces, el potasio, por ejemplo, hay circunstancias en las que se mete a la célula y circunstancias en las que sale de la célula. Por ejemplo, en la acidosis, en la que tenemos, como hemos visto en los que hemos hecho el seminario ayer, que tenemos exceso de hidrogeniones en el torrente sanguíneo, ¿sí? Por un mecanismo aún no bien establecido, el potasio sale de la célula, ¿ya? Sale de la célula, y entonces tenemos hiperpotasemia. En cambio, en la alcalosis, cuando hay aumento de bicarbonatos o disminución de hidrogeniones, el potasio se mete a la célula y hay hipopotasemia. Y esto es clarito, o sea, esto es clarito. ¿Cuándo tenemos alcalosis? Cuando hay hiperventilación, ¿no es cierto? Y a veces en la hiperventilación nosotros tenemos lo que más nos llega a emergencia, pacientes histéricos, ¿no? Histéricos, son nerviosos por algún motivo, ¿no? Con algún temor y comienzan a hiperventilarse, a respirar. Baja su cantidad de CO2, aumenta su cantidad de bicarbonato, baja su cantidad de hidrogeniones y entra en alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Y entonces el potasio, ¿dónde se ve en esa circunstancia? Se va dentro de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los músculos? Los músculos no pueden
relajarse, ¿no? No pueden contraerse, entonces se quedan contraídos. Y entonces lo que comenzó con un ataque de nervios, todo acabó en algo orgánico. El paciente no puede moverse, viene rígido como una tabla, ¿no? Rígido como una tabla. Hasta corregirles la alcalosis recién el potasio solito sale. Pero lo que hay que corregir no es el potasio, lo que hay que corregir es la alcalosis, ¿no? Y entonces el potasio solito va a salir fuera de las células y otra vez el paciente va a poder contraer y relajar sus músculos. Entonces hay circunstancias que hacen que el potasio esté fuera o dentro de la célula. Por ejemplo, la insulina. La insulina con la glucosa, la insulina hace que el potasio ingrese a la célula. Entonces, una alternativa cuando nosotros tenemos hiperpotasemias es ponerle glucosa con insulina al paciente. Y esta insulina va a arrastrar al potasio dentro de la célula y disminuimos el potasio celular. Los beta-agonistas hacen que ingrese el potasio a la célula. ¿Qué es un beta-agonista? Es alguien que estimula los receptores beta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los receptores beta? Los del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces estimula los receptores beta y el potasio ingresa dentro de la célula. La alcalosis, como hemos visto, ingresa dentro de la célula. Los bloqueadores de los receptores alfa, también por algún mecanismo hacen que ingrese el potasio a la célula. ¿Quién hace que salga el potasio de la célula? La acidosis, como hemos visto. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son medicamentos que usamos nosotros ahora para la hipertensión arterial, ¿sí? Para la hipertensión. Y también hacen que el potasio salga de la célula. Entonces, muchas personas mayores, les digo, ¿dónde hay potasio en la alimentación? ¿Dónde hay potasio? ¿Dónde? Ya, en el plátano. Plátano es quizá el que más potasio tenga. ¿Dónde más? ¿Carne? Verduras, las verduras, el potasio. ¿Qué más? ¿Carne? ¿Dónde más? ¿Carne? Carne poco, en el músculo, pero carnes, verduras, plátano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sitio, yo les digo por la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? O sea, donde hay mucho potasio, en las papas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en la cáscara de papa es donde más potasio hay, ¿no? Entonces hay viejitos, les digo pacientes, con cariño, un paciente mayor, que se hierven su cáscara de papa porque eso los ayuda a miccionar, ¿listo? Correcto. Y encima, para la presión les damos betabloqueadores, ¿ya? Entonces, si toma su betabloqueo y encima toma su cáscara de papa con una cantidad de potasio, hemos tenido varios pacientes que han llegado fibrilados, ¿no? a emergencia. ¿Por qué?